place y me honora que pueda estar con ustedes en un día como hoy, inaugurando en este quinto encuentro. Hace años tuve la oportunidad de estar con ustedes, pero creo que este es un momento tal vez más significativo por la problemática que estamos viviendo, por la problemática que a nivel global hemos asumido con la pandemia del COVID-19 y que nos obliga a una reflexión en profundidad sobre qué situación estamos viviendo y hacia dónde vamos y qué debemos hacer en estos momentos. Sé que es una coyuntura especialmente complicada para países y territorios como la ciudad en la que yo resido actualmente, que es mi ciudad de origen, Barcelona, en la que tenemos una parte muy importante de nuestra economía dependiendo del turismo, pero precisamente por esta situación de crisis y de alarma, debemos esforzarnos al máximo para, para poder compartir análisis, discutirlos y llegar a ciertos consensos que nos permitan orientar las políticas públicas. Haríamos mal si fuéramos complacientes en una situación como la actual y no enfrentáramos en toda su crudeza la dificultad que estamos viviendo y la situación que se nos puede venir en los próximos tiempos. Es por eso que la conferencia de hoy, tal vez algunas cosas que digo y afirmo no son las que habitualmente se escuchan en determinados foros, pero creo que son necesarias decirlas y decirlas con honestidad, con transparencia, para que podamos tener en la mesa de discusión cuantos más elementos posibles mejor que nos permitan una reflexión colectiva y una reflexión colectiva orientada a buscar una transformación del turismo en un sentido más equitativo y más resiliente que el que hemos tenido hasta estos momentos. Querría empezar tomando en cuenta que esta no es la primera crisis a la cual nos enfrentamos en el ámbito turístico. Reiteradamente, y más en los últimos años, hemos asistido a distintos episodios que nos han puesto en riesgo la actividad turística. Distintos territorios, por distintas causas, se han visto amenazados por una paralización de la actividad turística. En algunos casos hemos visto fenómenos naturales que provocaban una fuerte incidencia y la destrucción de áreas turísticas, y recuerdo en especial el caso de Cancún, con la destrucción que provocó los huracanes Gilberto en 1988 y Vilma en 2005. Más recientemente, en 2019, las playas de Cancún y de la Riviera Maya también se vieron afectadas por la crisis del sargazo. Hemos visto que esta mayor virulencia de algunos fenómenos naturales se veían agudizados por la crisis climática, y el caso de Cancún y de la Riviera Maya nos debería poner en alerta de la gravedad que pueden tener este tipo de situaciones. Pero estas parálisis de la actividad turística, estas situaciones de crisis abrupta, de disminución fuerte e intensa del flujo turístico y, por tanto, de la economía vinculada al turismo, no solamente se han producido por razones climáticas, sino que hemos asistido también a otro tipo de fenómenos, a otro tipo de causísticas que han provocado efectos similares. Por ejemplo, la destrucción de la economía turística en el norte de África, en el sur del Mediterráneo, con las crisis que se han producido por conflictos armados en Libia, en Túnez, en Egipto e incluso en Turquía, con caídas muy fuertes de su actividad turística. Algunas de estas caídas en los últimos años de la actividad turística fueron asumidas, absorbidas por el litoral del Mediterráneo español, pero para esas economías, esas situaciones de conflicto armado interno tuvieron como repercusión directa una caída de su economía turística y de la economía en general. En algunas
En algunas ciudades europeas y en Nueva York en concreto, en Estados Unidos, hemos visto también como fenómenos vinculados a actividades terroristas han afectado de forma grave la actividad turística. Y aunque no tuvieron la intensidad y la duración que los conflictos armados que antes mencionado, también han afectado directamente en el funcionamiento de la actividad turística. Capitales como París, Londres, Barcelona, se han visto fuertemente sacudidos por estas actividades y estas acciones que de forma externa y abrupta llegan a la ciudad y llegan a la ciudad en parte buscando ese eco internacional que les provoca la misma actividad turística. Y por tanto, eso, aprovechándose de esa mayor repercusión, ese altavoz internacional que puede ser el turismo para estas acciones absolutamente reprochables. También se han producido situaciones vinculadas con crisis sanitarias. Vimos la gripe aviar del H1N1 que sacudió en los años 2009 y 2010 a la ciudad de Cancún, en general en México, pero fue especialmente grave en Cancún. En general, todas estas situaciones no llegaron a tener una intensidad global, fueron localizadas en determinados espacios. En algunos casos tenían lógicas, causas y dinámicas globales, pero acababan teniendo un impacto muy localizado territorialmente. A su vez, tuvieron un impacto que, aunque fue muy grave, fue un impacto localizado en el tiempo. Y todas estas economías se recuperaron, con mayor o menor intensidad, pero lograron recuperar las situaciones previas a estas causas externas. Pero lo que podemos identificar y que esta crisis, la crisis de la COVID-19, nos pone sobre la mesa con mayor dureza, es que estas situaciones de crisis de la actividad turística y de parálisis de la actividad turística como la habíamos imaginado y como la íbamos viviendo, pueden producirse pueden producirse con una intensidad renovada. Es probable que una vez superada la crisis de la COVID-19 tengamos que enfrentarnos a otras situaciones graves o tal vez aún más graves que las que hemos vivido en estos momentos. La situación de crisis climática que sacude al planeta no vamos a sacarla de encima por arte de magia. Está ahí y estará por mucho tiempo. Y tendrá efectos directos en la actividad turística. Por tanto, primera idea que quería compartir es que las situaciones de parálisis, de crisis de la actividad turística, aunque no los hubiéramos imaginado, pueden producirse, se producen cada vez por causas distintas, por múltiples causas, y lo que estamos viendo es una agudización de sus efectos en función de las distintas crisis que vienen sacudiéndose. Ante esta situación, debemos preguntarnos qué hacer. Debemos intentar entender qué nos está ocurriendo y qué efectos tienen estas situaciones de crisis en la actividad turística y qué tipo de vulnerabilidad estamos asumiendo ante ellas. No hacerlo así, sabiendo, como sabemos, que estas crisis se están produciendo reiteradamente y que podemos encontrarnos con crisis tan graves o más que la crisis actual que estamos viviendo en términos globales por la COVID-19, de la cual el sector turístico es uno de los más afectados, podría llevarnos a una situación de absoluta irresponsabilidad. Y más si estamos hablando ante un auditorio de profesionales vinculados al turismo y de autoridades públicas. Tenemos demasiada responsabilidad como para no querer enfrentar
esta discusión. Y esto significa pensar qué hacer ante estas situaciones de crisis o desastre que se traducen en un incremento de la vulnerabilidad de nuestros territorios. Tenemos dos opciones. Una, que es la que hacemos habitualmente, que es, con razón, exclamarnos ante la gravedad de la situación y tratar de corregir sus efectos inmediatos. Y es lógico que hagamos algo así cuando el impacto lo están sufriendo miles de nuestros compatriotas con pérdida de empleo, con falta de dinamismo económico, falta de inversión, problemas de pobreza. Ante esta situación, tratamos de corregir los efectos inmediatos de las distintas crisis que han provocado esta caída de la actividad turística y buscamos cómo generar en nuestros mercados una limitación del miedo, una limitación de la inseguridad, una disminución del riesgo, una recuperación de infraestructuras que han sido destruidas. Es decir, tratamos de reactivar la economía turística ante los efectos devastadores que haya tenido una u otra crisis. Buscamos cómo mejorar la infraestructura y la reputación de nuestros destinos, dependiendo de cuáles sean las causas que han provocado esta situación de crisis. Buscamos reactivar y restablecer la situación previa. Si hacemos esto, y esta es la hipótesis que quiero plantearles, el riesgo que cometemos, el riesgo que corremos, es que en la siguiente crisis estemos menos preparados para afrontarla. Si solamente nos fijamos en las consecuencias de las crisis y no en sus causas, estamos condenados a repetir situaciones cada vez más dramáticas. Por tanto, tenemos como segunda opción, independientemente de que busquemos cómo paliar, cómo reducir, cómo acompañar a aquellos sectores más afectados por la gravedad de la crisis vivida, tenemos la obligación de preguntarnos cuáles son las causas que han provocado esta situación e identificar escenarios de vulnerabilidad. ¿Por qué somos tan vulnerables ante estas situaciones? ¿Y cómo corregimos esta vulnerabilidad aumentando nuestra resiliencia ante fenómenos externos que pueden afectarnos de un modo dramático? Por tanto, implica abrir un debate sobre la vulnerabilidad. Implica abrir una discusión sobre por qué somos tan vulnerables socialmente y ambientalmente y cómo corregimos esta situación. Permítanme que haga un paréntesis para intentar poner sobre la mesa también qué entendemos por vulnerabilidad. Habitualmente habíamos definido la vulnerabilidad de una población o de un sistema como las características que la hacían ser más proclive, ser más susceptible a los efectos negativos de una amenaza externa. Es decir, poníamos el acento en las características de esa población o de ese sistema socioeconómico. ¿Cuál era el riesgo de esta interpretación? Que poníamos demasiado el acento en las poblaciones, en los individuos. Se les atribuía a ellos o a ellas un problema, una serie de características que hacían que no los hacían adaptables. Gracias a los avances y a la discusión que hemos tenido en las ciencias sociales en las últimas décadas, hemos ido entendiendo la vulnerabilidad desde una perspectiva más compleja.
Aportes como los de la CEPAL en América Latina o del insigne economista Amartya Sen nos han ayudado a entender mejor la vulnerabilidad, entendida como aquellas condiciones estructurales que limitan las capacidades de estos individuos o de estas familias a enfrentarse a situaciones de crisis. Si se fijan, desplazamos el foco y lo ponemos en aquellas condiciones estructurales que limitan la capacidad de las poblaciones. Otra idea clave cuando analizamos la vulnerabilidad es poder diferenciar entre la vulnerabilidad estructural y la vulnerabilidad adquirida. La vulnerabilidad estructural es aquella que tenemos previa al momento en que llega esta amenaza externa, y la vulnerabilidad adquirida será aquella que provoca, que generan los efectos directamente causados por esa amenaza externa. Uno de los problemas que puede agravar nuestra vulnerabilidad estructural es que estos efectos adquiridos tras una crisis no se resuelvan y acaben convirtiéndose en estructurales, de tal modo que nos vuelven más vulnerables ante siguientes crisis. ¿Qué quiere decir esto? Que deberíamos tener mucho cuidado que las situaciones provocadas por determinadas crisis no acaben convirtiéndose y agudizando nuestra vulnerabilidad estructural. ¿Qué nos dice, por ejemplo, que Torrevieja, uno de los municipios del litoral español más reconocidos por su desarrollo en el ámbito del turismo residencial, ocupe a su vez el último lugar en la renta media por hogares? Es decir, que un municipio que es altamente reconocido por la importancia de su turismo residencial, por los proyectos inmobiliarios con los que se ha desarrollado, sea a su vez uno de los municipios con unos niveles de pobreza más elevados. Que cuando se produce una crisis como la que estamos viviendo en estos momentos, con una parálisis de la actividad turística, esta población con unos niveles de pobreza tan altos tiene mucha menos capacidad de resistencia, de supervivencia ante esta situación. Para seguir en el litoral español, el caso de Lloret de Mar, que en Cataluña es otro municipio de costa, que es el segundo municipio después de Barcelona que más turistas internacionales recibe, resulta que en estos momentos de crisis está viviendo una situación de pobreza y en particular de sus trabajadores vinculados al turismo extraordinaria, en la cual la mayoría de esta población tiene que sobrevivir gracias a la ayuda alimentaria que les brindan los organismos de caridad. Quiere decir esto que la capacidad que tenía esta población para aguantar una situación de crisis era muy reducida. Si miramos el caso de Cancún en estos momentos, un estudio reciente que hemos publicado en Albasut, en el centro de investigación en el cual trabajo, a cargo de las profesoras Concepción Escalona y Cristina Oemichen, mostraron la débil capacidad de ahorro que tenían los trabajadores vinculados a la actividad turística en Cancún. Con una capacidad de ahorro muy reducida, quería decir que si no estaban trabajando, si no podían trabajar, iban a enfrentarse a situaciones dramáticas, porque su capacidad de ahorro no les permitía aguantar mayor tiempo. Y por tanto es una población que está dispuesta a exponerse a mayores riesgos para poder sobrevivir. Bien, si miramos en el caso del turismo, nos debemos preguntar qué genera vulnerabilidad en el turismo. ¿Qué es lo que nos genera esta situación de vulnerabilidad? Nuestra principal amenaza es una caída
drástica e intensa de la demanda turística a causas de múltiples situaciones. Pero lo fundamental es que esta amenaza externa, que es lo que puede desencadenar una situación dramática en un contexto de vulnerabilidad, en nuestro caso, en el caso que nosotros analizamos, es esta caída de la llegada de turistas. Por tanto, deberíamos poder analizar cómo podemos reducir esta situación de amenaza. La caída drástica de turistas puede producirse, pero deberíamos intentar identificar qué elementos pueden hacer que esta situación de amenaza sea más o menos intensa. Por ejemplo, en estos momentos hemos visto con mucha claridad que una mayor dependencia del mercado internacional nos situaba ante una mayor vulnerabilidad, porque lo que se ha paralizado es la demanda y la posibilidad de movilidad de los turistas internacionales. En otras crisis, en otros contextos, sobre todo cuando han habido crisis económicas muy agudas, lo que hemos visto es que una dependencia mayor de los mercados locales cuando están afectados por estas situaciones de crisis económica nos situaba ante un escenario de mayor vulnerabilidad. Por tanto, podríamos identificar que como mayor sea la diversificación de nuestros mercados, menos efectos vamos a sufrir. Esto nos puede servir para una crisis global como la que estamos viviendo en estos momentos, pero nos podría servir también para otras situaciones. Si solamente dependemos del turismo internacional, por ejemplo en Costa Rica, solamente vinculado al mercado emisor de los Estados Unidos, probablemente si hay una situación de crisis económica o crisis financiera en Estados Unidos, los efectos en Costa Rica se notarán más. Si resulta que Costa Rica tiene un mercado diversificado con turismo europeo y además con una cierta fortaleza de los mercados de proximidad, si hay una crisis en uno u otro sitio, podrá sobrevivir mejor. Esta situación, por ejemplo, la vivimos con mucha claridad cuando hablamos de turismo comunitario y de situaciones como en el país vecino, en Nicaragua, cuando a raíz de la crisis de política y de derechos humanos que se produjo desde abril de 2018, hemos podido ver cómo la caída internacional del turismo, que no es de ahora, de la pandemia del COVID-19, sino que es de bastante antes, acaba afectando de forma grave aquellas iniciativas de turismo rural comunitario que más dependían de los mercados internacionales. Y en cambio aquellas experiencias que más asentadas estaban en los mercados locales tenían una mayor capacidad de resistencia y de, pasado el momento más grave de crisis política, de situación de tranques en las carreteras, etc., podían recuperarse mucho antes que las otras. ¿Qué quiero decir con esto? Que igual que la familia campesina en su finca diversifica su producción buscando cómo tener alimentos diversos, cómo tener mercados diversos por si una cosecha u otra funciona peor, en el turismo, más que buscar las lógicas de hiperespecialización, deberíamos tender más a la diversificación de los mercados y dándole un mayor protagonismo a los mercados locales, a los mercados de proximidad, a los cuales entraré con más detalle más adelante. Pero sí querría enfatizar la importancia que tiene esta diversificación de mercados, dándole mayor peso a los mercados locales y domésticos. Y esto pasa, por ejemplo, porque tengamos mejores fuentes estadísticas. Disponemos de buenas estadísticas
en términos regionales en Centroamérica sobre el comportamiento y las llegadas de turistas extranjeros que podemos registrar en las fronteras, pero en cambio tenemos muy poca información sobre los mercados domésticos, sobre cómo funcionan, qué gastan, cómo se comportan, porque no tenemos suficiente información estadística sistematizada sobre ellos. Quiero decir que aunque en estos momentos nos pueda parecer interesante, deberíamos convertirlos en un elemento de carácter estructural en nuestras políticas turísticas. El segundo elemento que nos genera mayor vulnerabilidad es esta dependencia de una sola actividad en un determinados territorios. Igual que decimos que debemos diversificar en nuestros mercados turísticos, los territorios también deberían poder diversificar mejor sus actividades. Hemos estado viviendo, como mínimo, desde las políticas de ajuste estructural que se produjeron en la región desde los años mediados de los 80, una serie de orientaciones políticas de carácter neoliberal que han acabado convirtiendo en sentido común alguna serie de dogmas que en estos momentos a todas luces parecen que no están tan bien fundamentados. Esta lógica de inspiración neoliberal, según la cual cada territorio debe especializarse en aquello que es mejor, en aquello que mejor puede competir en el mercado internacional y que gracias a esos recursos puede encontrar las divisas y los recursos económicos suficientes como para, a través del mercado, proveerlo, en situaciones de crisis que se repiten y se producen de forma reiterada en nuestros países y en términos globales cada vez de forma más aguda, nos sitúa ante un escenario claramente vulnerable. Por tanto, deberíamos volver a pensar en cómo diversificamos mercados dentro de la actividad turística, pero también cómo dentro de los territorios buscamos qué papel puede tener el turismo acompañado de muchas otras actividades. Esto nos reducirá vulnerabilidad, pero al mismo tiempo cada vez más nos hará más atractivos también en términos turísticos. Los mercados turísticos están en evolución, están transformándose, estamos entrando en nuevas etapas en las cuales las formas de producción y consumo postfordista se están asentando y cada vez más los consumidores quieren el mismo tipo de producto, el mismo tipo de servicios intercambiables en el lugar donde estén y se interesan más por la particularidad, por la experiencia que pueden vivir en un lugar concreto en función de lo que se produce y ocurre en ese territorio. Por tanto, más que territorios hiperespecializados en brindar una oferta turística, necesitamos que el turismo esté más insertado en una diversificación de economías que hagan más resiliente ese territorio y a su vez más atractiva la experiencia turística para esos turistas. Para terminar esta enumeración, otro elemento que deberíamos tomar en cuenta es que estamos en un momento de aceleración de los procesos también de financiarización del sector turístico. Cada vez más, las empresas turísticas dependen de grandes plataformas, de grandes cadenas, y estas a su vez dependen cada vez más del capital financiero, sea a través de los bancos o sea a través de los fondos de inversión. Esta situación deberíamos identificar también los riesgos que contrae. Cuanto más sea nuestra dependencia hacia estructuras empresariales altamente financiarizadas, nuestros riesgos aumentarán. Porque una de las características de este capital financiero es que está buscando rentabilidades a corto plazo, que no establece compromisos
con la actividad, con los territorios, ni tan siquiera con los establecimientos, que busca cómo retornar el capital prestado con ampliación de este capital a muy corto plazo y muy presionado por los inversionistas que han puesto ese dinero ahí. Esta situación, que se agudizó con la crisis financiera internacional con 2008 y parece a todas luces que con la crisis, con la pandemia de la COVID-19 se está agudizando en estos momentos, debería también alertarnos de que nuestra estructura y nuestro tejido productivo no quede solamente en manos de este tipo de estructuras. Necesitamos estructuras empresariales vinculadas con mucha más fortaleza, con mucho más arraigambre, con esos territorios, con capacidad de establecer compromisos a medio y largo plazo con esos territorios y con voluntad de establecer sinergias de carácter económico y social con otros actores presentes en esos territorios. Finalmente, deberíamos tomar en cuenta también que cuanto más precaria, más empobrecida sea la población trabajadora vinculada a este tipo de actividad, mayores serán los riesgos y mayor será la vulnerabilidad. Una población trabajadora con bajos salarios vive en condiciones insalubres y tiene poca capacidad de ahorro ante situaciones de crisis. Si no mejoramos las condiciones de esta población trabajadora, las próximas crisis nos encontrarán con una población en peores condiciones de infraestructura, de vivienda, de hábitat, que los van a hacer más susceptibles a situaciones de emergencia sanitaria y con menos capacidad de ahorro, que los van a situar ante escenarios de tener que arriesgarse para poder ingresar recursos en el día a día. Por tanto, deberíamos poder revisar qué factores incrementan nuestra vulnerabilidad y cómo diseñamos políticas adecuadas a repensar estas situaciones, a corregir estas dinámicas de vulnerabilidad. Por tanto, y con esto quiero entrar en la última parte de mi exposición, ¿qué podemos hacer ahora y qué podemos hacer ahora en contextos rurales ante esta situación para reducir los altos niveles de vulnerabilidad ante los que nos han situado la pandemia de la COVID-19? Creo que lo primero que deberíamos hacer es tomarnos en serio la situación. Esto no va a resolverse ni rápida ni fácilmente y probablemente vamos a encontrarnos con escenarios similares a corto y mediano plazo. Por tanto, no es un problema de exageraciones, no es un problema que esto se corrige de un día para otro. Llevamos ya demasiados meses como para que las alegrías iniciales con las que pensábamos, bueno, con la llegada del buen tiempo, de la reducción del frío en ciertos mercados emisores, va a reducir la pandemia. Hemos visto que no ha sido así. Hemos visto que con la llegada del calor en Europa en el mes de junio, de julio, de agosto, no se ha reactivado el turismo internacional, ni tan siquiera dentro de Europa, que hemos tenido de nuevos brotes y situaciones muy graves, y esto acaba afectando también a países como Costa Rica. Por tanto, lo primero que diría es, asumamos que esto es una situación grave, que ya llevamos demasiados meses como para ver que es grave, y que además las situaciones en las que nos podemos encontrar en los próximos meses
Como mínimo, hasta que no tengamos una vacuna y esta vacuna esté generalizada, las situaciones de normalidad no van a producirse. Lo segundo que deberíamos poder hacer, sobre todo cuando estamos trabajando como profesionales del turismo y, en especial, cuando planificamos y diseñamos políticas turísticas, sería tratar de romper los ciclos de vulnerabilidad en las que parece que estamos instalados. Intentar romper estas cadenas que nos reproducen los mismos ciclos de vulnerabilidad. Y esto significa no hipotecar recursos públicos para repetir las mismas políticas. Deberíamos tener un principio muy claro, que es que nadie debe quedar atrás. Todos los ciudadanos y todas las ciudadanas de cualquier país deben ser protegidos por sus estados. Y este debe ser un principio básico de desarrollo humano. Nadie debe quedar atrás. Y por tanto debemos hacer todos los esfuerzos posibles para que en términos sanitarios y de situaciones de pobreza y extrema pobreza nadie tenga que vivir por estas situaciones. Y por tanto hay que hacer todos los esfuerzos en esta dirección, pero a su vez hay que asumir la complejidad del momento, la complejidad de la situación, para no repetir las mismas políticas que nos han llevado a estos escenarios de mayor vulnerabilidad. Yo he enunciado algunos de los elementos que nos hacen más vulnerables. Son elementos de carácter global que fácilmente son identificables en múltiples destinos, pero tanto en términos de país como de provincia, como de territorio, deberíamos poder identificar qué factores nos hacen más vulnerables o más resilientes y diseñar políticas pensadas en esos términos. No sirven ya los argumentos de que hay que reactivar como sea para volver a la misma situación, porque cuando termine la situación de crisis provocada por la pandemia del COVID-19, que no será este mes ni el que viene porque tardaremos en tener una vacuna y que esta vacuna esté generalizada y de acceso universal, y sin ella no habrá seguridad, después de esta crisis tendremos que enfrentar otras crisis sanitarias, otras crisis de seguridad, otras crisis económicas y finalmente, y sobre todo, tendremos que enfrentar una crisis climática de enormes dimensiones. Por tanto, tenemos que empezar a romper estos ciclos que nos condenan a la vulnerabilidad. Y esto implica entrar en el debate de las políticas públicas. Las políticas públicas vinculadas al turismo las hemos diseñado demasiado como políticas de promoción y políticas de infraestructura al servicio del sector privado. Todas ellas son necesarias, pero las políticas turísticas deben ser políticas públicas para el conjunto del país, para el conjunto de la ciudadanía. Por tanto, debemos pensar políticas públicas para el bien común, no para un sector económico, no para un sector empresarial. Hay múltiples sectores empresariales y hay múltiples intereses ciudadanos y debemos pensar en términos de bien común para el conjunto. Y por tanto implicará disponer de buen conocimiento, disponer de fuentes de información, poder formular políticas, generar los máximos consensos posibles que nos permitan diseñar políticas públicas orientadas a reducir la vulnerabilidad, a incrementar la resiliencia y a aumentar el aporte positivo que puede y debe tener el turismo para el desarrollo humano de un país. Por tanto, implica que el turismo es demasiado importante y sobre todo en algunos países y territorios que hemos construido una economía muy orientada hacia el turismo,
digo, es demasiado importante como para no tomarlo en serio como política pública para el conjunto de la ciudadanía. Necesitaremos diseñar políticas públicas turísticas que tomen en cuenta los mercados internacionales, que ayuden a generar dinámicas económicas sinérgicas con los territorios, pero a su vez también deberemos pensar políticas públicas para las necesidades de amplias mayorías de población, que tengan que ver con necesidades de bienestar, de salud, de desarrollo de capacidades, de desarrollo humano en definitiva. Por tanto, el turismo no solamente debe estar al servicio de una generación de ingresos económicos, sino que debe estar también al servicio de otros objetivos. Y por tanto deberemos pensar y entrar en la discusión sobre esas políticas en otros términos. En este escenario, creo que para el turismo rural, que va a jugar un papel fundamental en el futuro del turismo, los mercados de proximidad, los mercados domésticos, son de una importancia enorme. Pero por sí mismos, y aquí querría complejizar la discusión, por sí mismos no son la alternativa perfecta, no son la alternativa anunciada. El simple hecho de que sean mercados de proximidad no nos van a resolver todos los problemas. ¿Qué ventajas tienen estos mercados de proximidad? Hay uno muy claro, que es que reducen la huella ecológica de la actividad turística. La actividad turística vinculada con los mercados internacionales, con desplazamientos a larga distancia, desde mercados lejanos, con transportes en avión, tienen un impacto enorme en su contribución a las situaciones de cambio climático. Por tanto, estos mercados de proximidad reducen significativamente este tipo de problemática. Esto no es menor. A su vez, los mercados de proximidad no van, ni pueden, ni deberíamos esperar que sustituyeran al conjunto del mercado internacional. No dan tanto para sí. Y esto significa que habrá que repensar la actividad turística. En algún momento habrá que recuperar mercados internacionales, pero probablemente habrá que rectificar el peso que tienen en nuestras economías para reducir vulnerabilidad y por razones de factibilidad, y por tanto habrá que darle mayor peso a los mercados domésticos, pero también a otras actividades que reduzcan nuestra dependencia con una actividad. Y digo esto en relación al turismo, como lo diría en otro territorio que dependiera exclusivamente de la minería, de la actividad minera. El problema no estará en el turismo, o no lo estará en todas las formas de organizar el turismo, sino en la sobredependencia que podemos tener del turismo. Y en estos turismos de proximidad deberemos poder pensar la importancia que debe tener la producción a través de organizaciones comunitarias, de organizaciones de carácter familiar, que están mucho más insertas en el territorio, que nos permiten que esa actividad, que esos ingresos queden mucho más capilarmente en los territorios, que muchas veces lo que nos ocurre con grandes volúmenes de mercados de turismo internacional que funcionan solamente a través de grandes estructuras empresariales internacionales, que esos recursos, esos beneficios generados no se quedan no en el territorio, ni tan siquiera en el propio país, sino que son repatriados a los países de origen o a paraísos fiscales. Y por tanto debemos apostar por un turismo
que en sus estructuras de producción tengan mucha más capacidad de generar dinamismo socioeconómico en el territorio, que nos ayudan a fijar además a población en el territorio, que generan actividad económica que permiten que más gente viva en esos territorios rurales y no se vean abocados a situaciones de crisis que acaban engrosando las filas de los suburbios o de las grandes ciudades. Otro eje de esta política de turismo de proximidad debería ser repensar y recuperar parte del turismo social que en América Latina se había desarrollado desde hace décadas. Como mínimo, desde los años 40, en América Latina teníamos experiencias de un desarrollo turístico que había sido pensado para satisfacer necesidades de bienestar, de salud, de desarrollo de capacidades de las poblaciones trabajadoras. Con el paso del tiempo, el turismo social, y esto quedó refrendado en la Declaración de Montreal de 1996, fue ampliando los distintos supuestos que podían obstaculizar el acceso a la actividad turística. Y empezamos a pensar en poblaciones que por cierta edad no podían acceder a la actividad, a poblaciones con ciertas discapacidades o capacidades limitadas que no les podían permitir acceder a la actividad turística, o a situaciones económicas graves que obstaculizaban. Por tanto, deberíamos pensar recuperar programas públicos de desarrollo de un turismo social que a la vez que generan dinamismo económico, que multiplican la capacidad de oferta, dan satisfacción también a las necesidades de amplias mayorías que por sí solas no pueden acceder al mercado turístico actual. Deberíamos pensar también en fortalecer la economía social y solidaria, igual que hacemos con el turismo comunitario y familiar, como estructuras más adecuadas para aprovechar los potenciales de la actividad turística. Finalmente, deberíamos potenciar mecanismos de vigilancia, de control, de inspección, que nos permitieran comprobar mejor que las dinámicas de desposesión, que las dinámicas de exclusión, que las dinámicas de destrucción ambiental no se reproducen. Sin ello, corremos el riesgo de que las situaciones de crisis, de vulnerabilidad, de mayor empobrecimiento se reproduzcan. Termino aquí con una última idea que quería remarcar. El turismo es demasiado importante como para no tomarnos en serio cómo diseñamos políticas públicas para el desarrollo del sector y para la satisfacción de necesidades fundamentales de nuestras poblaciones. La situación de crisis que estamos viviendo en estos momentos nos pone ante un espejo. Nos pone ante un espejo de la enorme vulnerabilidad con la cual hemos construido un desarrollo turístico en Costa Rica, en Centroamérica y en el mundo entero. Debemos repensar las políticas turísticas para incrementar la capacidad de resiliencia de nuestras poblaciones y de nuestros territorios para hacer frente a esta y sucesivas crisis que con mucha probabilidad van a afectarnos en un futuro próximo. Termino aquí agradeciéndoles de nuevo la invitación. Muchas gracias. Comentarles que a través del chat de nuestro canal de YouTube, Audiovisuales UNED, se ha generado una muy importante dinámica en donde tanto estudiantes de nuestra carrera como operadores turísticos, propietarios de emprendimientos, muchísimos propietarios de emprendimientos, incluso compañeros y funcionarios de la UNED han tenido posibilidad de interactuar y generar comentarios muy importantes con respecto a la presentación de don Ernest. En este sentido, como consultas únicamente registramos estas dos y don Ernest, de hecho, me imagino que por ahí está observando parte de los comentarios que se han venido a generar.
No existiendo más preguntas concretas, hacemos la reconexión con don Ernest para que nos dedique unas palabras de cierre de su ponencia, que nos dé este preámbulo a las actividades que estaremos desarrollando el día de hoy. Si puedo en algún momento voy a intervenir en el debate generado en el chat. Les deseo un muy buen encuentro, voy a estar siguiéndolo con atención. Espero que sirva para estimular ideas. En cualquier caso, lo único que espero es que no generemos debates complacientes, sino que podamos estimular debates que con respeto, con transparencia, con honestidad, pero nos ayuden a cuestionarnos situaciones que nos afectan. Necesitamos una investigación científica, unas políticas públicas y unos futuros profesionales del turismo a la altura de las circunstancias en las que nos estamos encontrando. Espero y deseo que este encuentro sea un buen punto de debate, de intercambio de ideas, de experiencias y que salgamos colectivamente más fortalecidos. Les deseo, por tanto, buena jornada y mucho ánimo y convencido de que saldremos adelante y que espero que no más tarde pueden encontrarme también en Costa Rica, que es un país que admiro y aprecio enormemente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Ernest, por su participación en este quinto encuentro de desarrollo humano y turismo sostenible, denominado el turismo rural como alternativa de reactivación post-COVID-19. Sin duda alguna, su ponencia nos ha generado muchísimas provocaciones y muchísimos elementos que estarán en discusión durante este y el próximo y el día de mañana.